Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a Gabriela Uquillas, ella es la directora del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gabriela, que tenga un gran día. Hoy es un día para pensar muchas cosas y analizar el rol que tiene la mujer en la sociedad mundial. Hay datos de que hay un avance en la participación de la mujer en el mercado laboral, por ejemplo, como fuerza laboral, de que se van de alguna manera cortando las brechas, pero falta muchísimo. La ONU dice, faltan casi 300 años para que todo en el mundo sea de una manera que busque y que termine en la igualdad de las mujeres. Usted, en su rol de empresaria, de directora de un gremio empresarial, ¿cómo ve? ¿Cómo analiza? Buen día. Muy buenos días, Milton, a todos los que nos ven y nos escuchan. La realidad es que con mucha satisfacción podemos ver los pasos agigantados que se han dado en esta participación de la mujer en la sociedad en general. Para agregar un dato a lo que usted menciona, Ecuador está en el puesto 41 de 142 en el ranking de superar la brecha de género existente, pero efectivamente tenemos una serie de países, Pakistán, Yemen, que son los últimos de este ranking, que todavía tienen muchísimas deficiencias que nosotros ni siquiera pensaríamos o imaginaríamos porque las superamos hace muchísimo tiempo. Entonces, estos 300 años de los que mencionabas tú, efectivamente es lo que le tomaría al mundo lograr la equidad completamente. El dato que usted acaba de presentar, el del Foro Económico Mundial, que evalúa 146 países y reflejan y analizan aspectos básicos como salud, supervivencia, educación, participación política, oportunidades económicas y laborales para cada país. Sí, Ecuador en el puesto 41, Islandia es el país que tiene la menor brecha, está número 1 en el ranking. Y sí, hemos bajado o hemos mejorado, digamos, en el ranking para que la gente lo entienda, del puesto 48 al puesto 41. Habla, digamos, de avances en nuestra sociedad, pero habla de pasos lentos también. Efectivamente, a ver, sería ideal poder decir que podemos transformarnos o podemos superar estas barreras de la noche a la mañana, pero todo esto ha sido un proceso y el día de hoy, si algo debemos celebrar y algo debemos enaltecer, es todas esas mujeres y hombres que creyendo en la igualdad han hecho este camino posible y han dado esa voz a las mujeres que en algún momento no la tuvieron. Entonces, hay que reconocer todos esos pasos que no han sido logros solamente de mujeres, sino de hombres comprometidos también con esta equidad y esta igualdad que buscamos. Sin embargo, siempre podemos hacer más y desde todos los sectores debemos trabajar para superar todas las barreras que a muchas mujeres las condenan a una situación de desventaja. La idea es tener oportunidades sin género, oportunidades para todos, oportunidades para los más preparados, para los más destacados, para los que tienen las mejores capacidades y con seguridad el 50.5% de ellos podría ser mujeres. ¿Por qué? Porque el 50.5% de los ecuatorianos son mujeres. Entonces, si hacemos una regla comparativa en proporción, pues nosotros deberíamos tener el 50.5% de todos los espacios. Y lamentablemente no hemos llegado a esos puntos y hay que trabajar por ello. Son las 8:55, estamos conversando con Gabriela Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gabriela, buenos días. Y bueno, a propósito de este día de reflexión tan importante, se ha hablado de los avances, pero también de todo lo que falta por hacer entre estas cosas, por ejemplo, las brechas salariales, de estos techos de cristal que existen lamentablemente a día de hoy. Y usted como mujer empresaria, bueno, ¿cómo cree que eso debería irse cambiando? ¿Se necesitan leyes o qué hace falta? Bueno, yo creo que lo primero que debemos interiorizar es romper las barreras que a veces nos limitan a nosotras mismas. Nosotras debemos romper todas las barreras, aquellas que socialmente nos impusieron, aquellas que la sociedad un poco demanda de las mujeres. Nosotros debemos también romperlas y son los hombres también los que nos deben ayudar a ello. Pero por otro lado, efectivamente, necesitamos normativa
Yo creo que se ha avanzado mucho en el ámbito de la normativa. Hoy tenemos, por ejemplo, la determinación del femicidio como un homicidio particularmente identificado. Tenemos ciertos escaños en la vida electoral determinados y separados para mujeres, y alguien me dirá, pero esa no es equidad. Esos son los pasos que tenemos que ir siguiendo para lograr la equidad y que para que mañana nada sea diferenciado ni nada sea obligatorio. Entonces, aquí tenemos que trabajar desde todos los aspectos y creo que todos como sociedad debemos contribuir a romper esas trabas que hoy limitan a un género frente a otro, cuando los dos géneros deberían trabajar en igual de condiciones. El Ecuador, Gabriela, y el mundo mismo está buscando recuperar los niveles prepandemia, porque la pandemia causó mucho problema en la economía, mucha quiebra de empresas, mucha pérdida de empleos. La OIT hace varios análisis y varios estudios de lo que está pasando en el mundo sobre el tema de la fuerza laboral. En el 2022, más de 4 millones de mujeres no han logrado retornar al trabajo en América Latina y el Caribe. De los 23.6 millones de puestos de trabajo de las mujeres que se perdieron en el peor momento de la crisis, el segundo trimestre del 2020, a fines de 2021, todavía faltaban por recuperar 4.2 millones. En el caso de los hombres, en cambio, ya se habían recuperado prácticamente por completo los 26 millones de puestos perdidos. Es una diferencia enorme. ¿Por qué pasa esto? Bueno, eso tenemos que analizarlo desde lo más profundo de nuestro comportamiento, nuestra sociedad y en general lo que está pasando. No solamente la diferencia la encontramos en recuperación de plazas laborales. Uno de los números más tristes que encontramos es en la recuperación o en la reinserción escolar, donde también han sido más niñas las que han perdido la oportunidad de seguirse educando posterior a la pandemia. La pandemia nos va a dejar o nos ha dejado facturas que las vamos a seguir viviendo por muchos años y que las vamos a ver en todos los aspectos de la sociedad. ¿Por qué hombres recuperan su trabajo más rápido que mujeres? Tal vez, y aquí me aventuro a decirlo, no creo que, no he podido yo establecer una evidencia científica al respecto, pero de una u otra forma la sociedad le ha cargado a la mujer la responsabilidad del hogar. Y es una responsabilidad que debería ser compartida, es una responsabilidad que le corresponde a ambos miembros de una familia. Sin embargo, la sociedad se la ha atribuido de una manera eh, predominante a la mujer frente al hombre. Si tenemos en cuenta que la pandemia también alejó a los niños de las escuelas, entonces hay una responsabilidad en permanecer en el hogar también para atender a la niñez. Yo creo que es responsabilidad de todos el día de hoy ir viendo esas brechas que se van generando y seguir buscando la equidad para todos, recuperar más plazas de empleo, abrir más plazas de empleo para hombres, para mujeres. Acordémonos que en el Ecuador hay este número tan duro de solo 3 de cada 10 ecuatorianos con un empleo formal, y de esos 3 solo 1 es mujer. Entonces tenemos que hacer mucho al respecto aún. Ahora, y le pregunto esto además por su representación de un gremio empresarial importante. Muchas veces hemos discutido la dificultad que tiene la mujer de tener oportunidades para llegar a puestos gerenciales, por ejemplo, de tener un sueldo igual que un hombre, de tener la misma aspiración económica, la misma posibilidad de recibir una remuneración igual que un hombre. Es decir, este tipo de cosas que hay que seguir corrigiendo. Se ha corregido, sí, pero hay que seguirlo haciendo. Sí, correcto. A ver, con muchísimo orgullo yo puedo decir que el Comité Empresarial es el gremio de gremios. Nosotros tenemos 134 gremios que son parte de este gran conglomerado o gremio paraguas, como le denominamos al Comité Empresarial. Y lo más interesante es que el 40% de estos 134 gremios tienen a una mujer en su cabeza, sea como presidenta, vicepresidenta o directora ejecutiva. Y eso nos da muchísimo orgullo porque vemos cómo desde los gremios también hay completa apertura de puertas para las mujeres, buscando sus mejores posiciones y buscando obtener de ellas lo que mejor nos pueden dar, porque somos grandes administradoras, somos grandes pagadoras de deudas, somos buenas patronas. Entonces, en todo ese sentido, desde el Comité Empresarial, creo que nos manifestamos con ejemplo, y esto también se ve en los sectores de la sociedad, en los cargos directivos. Yo he podido apreciar que ya hay muchísimas empresas, muchísimas multinacionales y empresas reconocidas a nivel nacional, el número de mujeres en puestos directivos es muy alto. Y eso es sumamente importante, que hay que seguirlo trabajando, por supuesto. Claro. El tema de la brecha salarial sigue siendo un punto a tener en cuenta, y en eso hay que hacer un mea culpa por parte de el sector empresarial y hacer una identificación de si estamos pagando
personas o puestos, mientras la remuneración salarial sea al cargo, independientemente de quién lo ocupa, esto no debería generar una diferencia. Antes de que pase Vero, solamente para complementar lo que tú dices, Gabriela, ¿qué aportan las mujeres a las empresas? Según estudio de la OIT, aumento de la creatividad y productividad, cooperatividad y responsabilidad, generación de confianza, multitarea, ambiente laboral, mayor educación que los hombres, mejor desempeño. ¿Qué tal? Muchas cosas. Nos podrá corroborar Gabriela aquí. Sí, pero efectivamente, a ver, yo jamás voy a caer en el hecho de señalar a un género mejor que el otro, porque estaríamos haciendo exactamente lo mismo, pero en el sentido Pero contrario. al revés, Yo ajá. creo que los seres humanos somos una carga de muchas virtudes y hay que saber explotarlas, pero sin duda se ha identificado en la mujer como parte de una actividad económica productiva, se le han identificado muchísimas ventajas y ventajas que pueden venir precisamente de aquellas cargas que la sociedad le ha imputado y con las que ha tenido que subsistir. Entonces, cuando una mujer es una buena ama de casa, cuando maneja bien el proceso de un hogar y con las limitaciones que cada familia tiene, logra poner un plato a la mesa para su familia y logra tener al cuidado a los hijos y logra tener una serie de factores positivos en su casa. Si vemos esa realidad que tradicionalmente le ha correspondido a la mujer, ¿cómo no vamos a creer que va a ser una gran administradora? ¿Cómo no vamos a creer que puede sacar adelante un negocio? ¿Cómo no vamos a creer que puede ser muy empática con sus empleados? Entonces, yo creo que eso que tradicionalmente ha sido la labor de la mujer es hoy una de sus grandes ventajas en el desarrollo de ella profesional y empresarialmente. Y lo estamos viendo. Como yo les mencionaba, la banca, por ejemplo, tiene datos reales de que las mujeres son grandes pagadoras de sus deudas. Entonces, adquieren una obligación y la satisfacen, lo cual habla muy bien de alguien como empresario, como emprendedor, como un adquirente de obligaciones. Importante, y para cerrar esta entrevista, Gabriela, un mensaje para las mujeres emprendedoras, para las mujeres que sueñan con un liderazgo. Bueno, yo quisiera dar un mensaje no solamente para las que sueñan con un liderazgo, para las que ya lo ejercen y para las que no han tenido oportunidad de ello. Yo creo que todas las mujeres debemos trabajar por darle voz a las que actualmente no lo tienen, a las que tradicionalmente no lo han tenido, las que hemos tenido la suerte de romper barreras o no habernos encontrado con estas barreras que son muy comunes, pues primero debemos dar gracias y segundo, tenemos una responsabilidad con otras. Entonces, debemos trabajar en fortalecer la educación, debemos trabajar en fortalecer las capacidades de las mujeres. Y por último, las mujeres debemos ser las principales auspiciantes de otras mujeres. Lamentablemente, y la sociedad así lo señala, la mujer termina siendo muchas veces la peor enemiga de otra mujer. Debemos romper esa barrera y los hombres, en cambio, son muy solidarios y en eso sí hay una diferencia trascendental en el género. Los hombres son muy solidarios entre ellos y las mujeres muchas veces y con muchísima pena lo digo, somos las principales críticas de otras. Debemos aprender a apoyarnos, debemos respetar a aquella que ha decidido dedicarse 100% al hogar. Yo creo que eso es perfectamente aplaudible y digno de reconocer. Es una labor sumamente noble. Debemos aplaudir a la que ha decidido salir a trabajar y debemos ayudarnos mutuamente. Y ese sería mi mensaje para todas las mujeres y para los hombres que las apoyan también. Solo para terminar, Gabriela, y de otro tema, hoy hay movilizaciones, hay algunos sectores que están amenazando con paralizaciones inclusive, y los sectores productivos han dicho que no es momento, bueno, nunca es momento de paralizar un país, además cuando se está recuperando. ¿Ustedes cómo observan el panorama político que puede impactar en lo económico? Bueno, nosotros vemos con muchísima preocupación toda voz que diga paralicémonos, toda voz que nos impida seguir adelante, toda voz que nos implique un retroceso. Y yo invito a la ciudadanía a recordar lo que han sido los efectos de situaciones similares en años anteriores. El último paro nos dejó 1.100 millones de dólares en pérdidas. Sabemos que son 1.100 millones de dólares en la lucha contra la división de en la lucha por equilibrar la brecha de género o en dar por la educación o en trabajar por la desnutrición crónica infantil. Esos factores, esos recuerdos que nos traen las paralizaciones pasadas, que no nos trajeron una mejora política, que nos trajeron pérdidas económicas, retraso, que trajo vandalismo, que trajo muertes. Eso es lo que no puede volver a pasar. Entonces, hay también un llamado a la ciudadanía para que no se presten a situaciones que terminan siendo generadores de violencia y de inestabilidad. Nosotros, como quien más,
creemos en alzar la voz y en expresarse. Eso es muy importante, pero debemos hacerlo de una manera correcta, de una manera consciente y de una manera pacífica, llevando al diálogo, no al caos. Y más aún, cuando los sectores sociales saben que en más de una ocasión sus manifestaciones han terminado en abrirle puertas a generadores de caos y a infiltrados, como efectivamente se los ha llamado, no hay que permitir que esa puerta se vuelva a abrir.